Endoesporas. Características generales. Las endoesporas son células diferenciadas muy resistentes al calor, desecación, ácidos, desinfectantes, entre otros. Las endoesporas son particularidad de algunas bacterias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todas tienen la capacidad de formarlas. Algunas bacterias que poseen esta capacidad se encuentran en el suelo. Las endoesporas están en estado de latencia por mucho tiempo. Quiere decir que cuando existe una limitante en el ambiente, ejemplos, los nutrientes necesarios para su crecimiento, las células quedan inactivas hasta que las condiciones vuelvan a ser favorables. Estructuras. Poseen múltiples capas. Sporium es la capa más externa, es fina y de composición proteica. Le sigue la cubierta de espora, la misma está formada por varias capas de proteínas. Por último, encontramos la corteza, la cual es una capa de peptidoglicano. En esta imagen observamos la estructura de una endoespora. En el centro se ve el núcleo, en un color más oscuro. Este núcleo está formado por ADN y ribosomas. Luego encontramos la pared celular, en la misma imagen indicada, la corteza y el exoesporio. Propiedades del núcleo de la endoespora. El núcleo está parcialmente deshidratado, contiene entre 10 a un 30% de agua. Esta cantidad le proporciona una consistencia gelatinosa. Contiene una alta cantidad de proteínas específicas. Un ejemplo, SASP, ácido soluble de las esporas. Estas tienen dos funciones. Se unen al ADN y protegen del daño que les produce la radiación, y también sirve como fuente de carbohidratos para formar nuevamente la célula vegetativa. Formación de la endoespora. Las endoesporas se forman cuando una célula vegetativa tiene limitante en los nutrientes necesarios, por lo cual cesa su crecimiento y comienza la esporulación. Esporulación es el paso del crecimiento vegetativo a la esporulación. Este proceso depende de la expresión de ciertos genes. Más de 200 genes están implicados en la síntesis de proteínas en funciones vegetativas, y que luego se ven oprimidos para que los genes que intervienen en la esporulación comiencen a expresarse para la formación de nuevas proteínas necesarios en este proceso. Es importante diferenciar entre cápsula y espora. La cápsula es una matriz extracelular rígida con una composición proteica variada. Es una propiedad de las bacterias y también es un factor de resistencia. En el caso de la espora, también da resistencia, pero no lo poseen todas las bacterias. La función de la misma es proteger el material genético en situaciones adversas. Germinación. Las endoesporas pueden estar en estado latente por años. Después que se inicia la conversión a célula vegetativa, el proceso se genera rápido. Esta conversión implica 3 pasos: activación, germinación y crecimiento. La activación es cuando hay un ambiente favorable para que dicha célula dé el paso de esporulación, aquella célula que era resistente, a vegetativa. Germinación es la expresión de genes que participan en la evolución de la célula vegetativa. Y por último, el crecimiento. La célula crece en tamaño. En esta imagen se observa el paso de célula vegetativa a esporulación. Como podemos observar en la primera representación, que dice bacteria, se ve el paso de bacteria a formación de la endoespora. El primer paso que sucede sería la condensación del ADN que se encuentra en el citoplasma de esta bacteria. Como ya sabemos, el ADN está
en el nucleolo de la misma. Luego pasa de la formación de la endoespora al desarrollo de la cubierta. El desarrollo de la cubierta, como ya habíamos hablado anteriormente, está formado por múltiples capas proteicas. Esta va a ser la que ayude luego a resistir la radiación, entre otras cosas. Después del desarrollo de la cubierta, se nota cómo pasa a cubierta formada ya. Esta cubierta ya tiene mucha más resistencia. O sea, se nota la bacteria con la endoespora ya en su interior. Luego lo que sucede es que ya no hay más bacteria. Ya se formó esa endoespora. La endoespora fue liberada de esa bacteria. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como ya habíamos visto, bueno, esta endoespora es muy resistente y se formó por una necesidad de la misma, por una escasez de nutrientes principalmente. Luego va a esperar que el ambiente sea favorable nuevamente para volver a pasar por el proceso de germinación y el ciclo se va a repetir así sucesivamente. Vale destacar que el descubrimiento de la endoespora fue algo muy importante en la microbiología, ya que antes de su descubrimiento no se sabía por qué no se podía matar a ciertas bacterias. Luego de esto, la forma de liquidar a estas bacterias, que es muy importante, era darle las condiciones necesarias a la misma para que luego, cuando estuviera en célula vegetativa, sí se pudiera eliminar la bacteria. ¿Por qué? Porque la etapa en la que es resistente es en la endoespora, pero si la agarran en la formación de la bacteria mismo, ya no tiene la resistencia ni a los ácidos, ni a la radiación, ni a otras cosas. En esta diapositiva se observan diferentes imágenes. Para ser más precisa, 3. En la primera imagen se observa cómo emerge la endoespora y se puede observar en más claro el resto de la bacteria, el resto de lo que queda, ya que en esa endoespora se conserva o está condensado el material más importante, el material genético. En la segunda imagen se observa la estructura de la endoespora. En el centro, el núcleo, que se observa más oscuro, y le siguen las capas que lo rodean. Por supuesto que están formadas por proteínas, también diferentes tipos de proteínas. En la tercera imagen se observa una microfotografía electrónica de barrido, en donde queda claro la estructura, la forma tridimensionalmente de estas endoesporas.